Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de esta asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la segunda sesión sincrónica del aula, en este caso la correspondiente al módulo número 1, Introducción a los sistemas de información y comunicaciones. La semana anterior nosotros hicimos el desarrollo de otro encuentro sincrónico, en ese caso el mismo correspondía a la bienvenida a la asignatura, donde yo realicé una breve presentación de los lineamientos importantes para el desarrollo del aula. Hablé también sobre las fechas de presentación de las diferentes actividades. Hice mención de fechas y horas de presentación de las tareas dentro de nuestro curso. Pero para el día de hoy ya teníamos planeado y presupuestado el desarrollo de un encuentro sincrónico temático. En este caso, vamos a abordar algunos conceptos básicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, y voy a abordar una temática que a mí me gusta mucho, que es el ejercicio e implementación de ese tipo de herramientas dentro de las organizaciones. En la siguiente sesión sincrónica de nuestra aula voy a hablar sobre los resultados que se obtienen, sobre cómo se desarrollan esos ejercicios. Puntualmente voy a realizar la presentación de tres organizaciones en las cuales se desarrolló ese mismo ejercicio, para que entendamos la diferencia que tiene en el sector real, en el mundo real, la aplicación de este tipo de acciones, dependiendo de las diferencias que tengan esas empresas o las empresas que desarrollen esos ejercicios. La agenda para este encuentro sincrónico del día de hoy es, en primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo número 1. Posteriormente voy a hablar sobre algunos conceptos básicos, voy a hablar sobre las TIC como herramientas, los niveles de implementación de TIC dentro de las organizaciones, porque es diferenciado los espacios en los cuales se puede llevar a cabo la implementación de ese tipo de herramientas, y los tipos de implementación también de herramientas TIC, para finalmente cerrar el encuentro sincrónico hablando sobre el proceso de implementación de las TIC dentro de las empresas. Bien. Aprovecho entonces este espacio para saludar a Carolina Sánchez y a Duan Eduardo, que están en este momento conectados al encuentro sincrónico. Si no estoy mal, ambos hace un momento también estaban conectados en el encuentro sincrónico que yo estaba desarrollando del aula Sistemas de Gestión de Calidad. Si no estoy mal, creería que sí. Pero bueno, entonces, nuestro módulo número 1 se denomina Sistemas de Información y Comunicación. Para este módulo número 1 nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades, si no estoy mal, si no me equivoco. Sin embargo, en este momento estoy verificando nuestro plan de formación. Tenemos dos actividades. La primera, foro de definición de importancia de las TIC. Esa actividad estuvo por allá habilitada desde el inicio del curso hasta el pasado lunes 12 de abril a las 8 de la mañana. A partir de ese momento se habilitó la segunda actividad, que es la evaluación de conceptos del módulo 1. Esa segunda actividad va a permanecer habilitada desde el pasado lunes 12 de abril hasta este lunes que viene, 26 de abril a las 8 de la mañana. Esta segunda actividad tiene un peso del 15% sobre la nota final del curso, por lo tanto, si no estoy mal, es una de las actividades con porcentaje más bajo. Entonces eso es algo que ustedes deben tener en cuenta siempre en el ejercicio de presentación de sus entregas. Pero no olviden la presentación de la actividad como fecha máxima ese 12 de abril, perdón, ese 26 de abril, y la actividad número 3 se habilitará el 26 de abril hasta el día 3 de mayo. Les solicito que tengan mucho cuidado con esa actividad número 3, porque digamos que al tener una dinámica hasta el momento
como la que hemos trabajado, de contar con 2 semanas para el desarrollo de las actividades, pues eso ya hace que ustedes lleguen a esta tercera actividad, la cual solamente tiene 1 semana para su presentación y de cierta manera en muchos casos no se cumpla, ¿sí? Se, se llegue al desarrollo de esa actividad y se encuentran allí con que solamente es de 1 semana y venimos acostumbrados a tener 2 semanas para el desarrollo y de cierta manera pues se incumpla, ¿no? Entonces mucha atención con esos espacios, mucha atención con ese horario para obviamente cumplir con el desarrollo de ese apartado. Bien, vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico del día de hoy hablando de algunos conceptos básicos, algunos conceptos importantes a tener en cuenta antes de adentrarnos en lo que es el ejercicio de manejo de las TIC y de cómo las TIC se convierten en elementos generadores de ventajas competitivas, de optimización de los procesos de gestión dentro de las empresas. Bien. Los avances tecnológicos a lo largo de los años han permitido que los sistemas de cómputo se integren en diferentes escenarios, en nuestros hogares, en las instituciones educativas, en las organizaciones. Principalmente, por ejemplo, ustedes están desarrollando su proceso de formación académica por medio de una tecnología, ¿no? Precisamente que está orientada a facilitar eh, el ejercicio de aprendizaje. Desde hace muchos años muchos teóricos han planteado que es el futuro de la educación, ¿no? Los canales de comunicación virtual. En nuestro país muchas universidades inicialmente no estaban orientadas a este tipo de educación, pero la pandemia los obligó a tener que implementar los mecanismos, implementar las tecnologías precisamente de información y comunicación que les permitiesen pues continuar desarrollando su actividad formativa. La Universidad Manuela Beltrán pues en este caso ya contaba con una estructura diseñada, contaba con la tecnología, que pues eso realmente significó pues estar un paso adelante, ¿no? A comparación de muchas universidades que les tardó ese ejercicio bastante tiempo, les tardó o les ocasionó un esfuerzo significativo poder desarrollar ese tipo de actividad, mientras que la universidad, al ya contar con este tipo de herramientas, pues facilitó obviamente el ejercicio. Pero entonces nosotros podemos darnos cuenta que hoy en día en todo nuestro entorno, en el desarrollo de actividades cotidianas, nos vamos a encontrar con tecnologías de información y comunicación, herramientas que están integradas a las organizaciones, que están integradas a las universidades, que están integradas a nuestro día a día. Simplemente con utilizar nuestro teléfono móvil, nuestro smartphone, pues allí ya estamos nosotros interactuando con miles de sistemas de información, con miles de tecnologías de información y comunicación que constantemente están facilitándonos información que se produce en otros apartados, como también captando información que nosotros producimos y poniéndola a disposición de diversos elementos que estarán interesados en lo que nosotros consultamos, por ejemplo, en la red, ¿no? Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver que cada vez que ingresamos en una página de internet sale allí el letrero, ¿no? Recordándonos que cualquier cosa que nosotros consultemos, la página web está dejando un registro del detalle de lo que nosotros consultamos, ¿no? Hay unos elementos o unos componentes básicos que nosotros debemos tener en cuenta va a la hora de hablar de los conceptos de tecnologías de información y comunicación. El primero de ellos y más básico es el hardware. Son los componentes eléctricos, físicos, tangibles, que se pueden tocar, el teclado, el ratón, el monitor, el procesador, que permiten el desarrollo de precisamente ese concepto de sistema de cómputo. Serán todos los elementos visibles, ¿no? Antiguamente a uno le enseñaban que el hardware siempre era eso que se podía palpar, más allá de centrarse únicamente uno en la CPU. Nos decían que también el hardware era el teclado, el ratón, que precisamente pues facilitaba que ese otro apartado que es el software se desarrollase. Pero ese era el elemento básico que uno identifica dentro de un sistema
de cómputo, ¿no? El elemento visible. Hay otros elementos que están allí adentro que tal vez no estamos acostumbrados a ver. Digamos que los elementos principales que nosotros estamos acostumbrados a ver en un sistema de cómputo tradicional con el cual interactuamos es precisamente eso: el monitor, el, la CPU, el teclado, el ratón, aunque en algunos computadores portátiles obviamente esto ya viene todo integrado. Pero por ejemplo yo particularmente, si aparte del computador portátil, siempre hago uso de un elemento adicional que son el teclado y el ratón adicional, por comodidad, ¿no? Pero son los elementos que tradicionalmente observamos, ¿no? Elementos internos como discos duros, tarjetas de memoria y bueno, otros tipos de elementos que tal vez nosotros no tenemos el conocimiento a profundidad de cómo está estructurado un sistema de cómputo interiormente, pero sabemos que allí existen, ¿no? El otro elemento importante es el software. El software es aquel elemento intangible. Son todos esos programas o conjuntos de programas que permiten que el individuo interactúe con la tecnología. Esos programas son diferentes procedimientos y pautas que permiten realizar diferentes tareas. La cantidad de programas que existen, bueno, eso depende de la finalidad de cada uno, ¿no? Y son elementos que también nosotros estamos hoy en día acostumbrados a interactuar constantemente. Eh, por ejemplo, los elementos más básicos, las herramientas ofimáticas que comúnmente nosotros o ustedes utilizan para el desarrollo de sus actividades, los elementos básicos como el Office, y hay otros, unas herramientas 2.0 que pues muchos docentes tratamos de incentivar que ustedes hagan uso, como lo son herramientas web que facilitan el desarrollo de mapas mentales, de desarrollo de videos, de desarrollo de presentaciones, para dar una característica, digamos, un poco más de profundidad precisamente sobre esas entregas que se desarrollan. Hoy en día ya contamos en este aspecto con otro tipo de avances mucho más significativos, y es que la elaboración de software se ha acelerado bastante precisamente a partir de la integración de tecnologías en el día a día de las personas, puntualmente en los teléfonos inteligentes. Anteriormente el desarrollo de software se limitaba únicamente a los programas de cómputo, a las exigencias que tenían de cierta manera algunas organizaciones, algunas instituciones como por ejemplo la universidad, eh, o pues algunos requerimientos particulares que podrían llegar a establecer los productores precisamente de estos equipos de cómputo. Pero hoy en día ya nos encontramos con que ese cliente ha cambiado, la interacción ya no va ante el productor del software y quien produce el sistema de cómputo, sino ya el cliente final quien compra el sistema de cómputo, y entonces ya el desarrollo de esas tecnologías, de esos software, perdón, va a estar encaminados a las necesidades no que establecen puntualmente esos productores de los sistemas de cómputo, sino directamente va a estar encaminado a satisfacer unas necesidades de los consumidores finales. En otras palabras, hoy en día ya nosotros encontramos a diario que se desarrollan miles de aplicaciones para teléfonos inteligentes que sirven para cualquier tipo de requerimiento que se nos ocurra. Y es que si nosotros entramos a nuestra aplicación de, de aplicaciones, a nuestra App Store, pues vamos a poder identificar una gran cantidad de aplicaciones que sencillamente pues han sido desarrolladas para satisfacer unas necesidades que por ahí inicialmente esos desarrolladores de software no estaban inicialmente concebiendo esa necesidad y no estaban orientados a desarrollar ese tipo de herramientas, pero que hoy en día sí están contempladas porque sencillamente se está respondiendo a una necesidad que tienen los consumidores. Bien. Un tercer elemento que permite que precisamente se pueda desarrollar todo eso y son los servidores. Son denominados como los computadores principales dentro de una red de computadores, el cual tiene como función la provisión de servicios a otros computadores. De cierta manera, toda la información que se produzca alrededor de los demás computadores va a estar centralizada en ese servidor central. Será el encargado de centralizar toda esa información y de disponer que esa información esté allí para en determinado momento en que alguno de esos otros
elementos de cómputo lo requiera. Será el encargado entonces de ser la base de generación de conocimiento para los demás elementos. Eso lo que nos va a permitir ese servidor es conectar a los demás sistemas de cómputo. Entonces no importa lo que yo genere dentro del sistema de cómputo A, al igual si lo requiero en el sistema de cómputo C, lo voy a poder requerir o voy a poder llegar a acceder al mismo, porque por medio de ese servidor voy a poder hacer llegar esa información a ese otro apartado. Este es el elemento más crucial, más significativo, porque precisamente permite que se desarrolle ese concepto de comunicación, permite que precisamente se pueda generar ese flujo de información que se produce dentro de la empresa. La comunicación sirve precisamente como ese mecanismo por medio del cual fluye la información dentro de un sistema y por medio del cual se está generando todos los elementos propicios para la generación de conocimiento. Entonces, el servidor sirve como el canal para que precisamente se puedan desarrollar todos los elementos asociados a la generación de conocimiento y todos los elementos asociados a principalmente desarrollar las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué elementos fluyen normalmente dentro de esos sistemas de cómputo? Hay dos conceptos básicos que también debemos aterrizar: los conceptos de datos y de información. Los datos pueden existir en dos tipos: los datos cualitativos y cuantitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que reflejan una variable numérica de un proceso, mientras que los datos cualitativos no pueden reflejar una variable numérica, sino van a reflejar una característica puntual de ese proceso. En el ejemplo que está allí representado, se menciona que para un primer caso nosotros podríamos hablar de datos cuantitativos, las edades de las personas que compran mis productos que ofrezco, o la cantidad de productos que yo elaboro o produzco en un periodo de tiempo determinado. Mientras que los datos cualitativos van a reflejar una característica de ese fenómeno, como puede ser, por ejemplo, el género de los clientes que adquieren mis productos o la marca del proveedor que yo utilizo para la materia prima a la hora de elaborar los productos. Bien. La información. La información básicamente es el producto del análisis de esos datos cuando los mismos se analizan de manera conjunta y se tiene en cuenta el contexto bajo el cual los mismos se presentaron. Los datos son eso, simplemente elementos allí planos que no reflejan ninguna relevancia significativa. Cuando yo analizo los datos de manera individual, pues simplemente no obtengo ningún tipo de elemento que genere valor. Cuando yo analizo los datos de manera conjunta y, como lo he dicho, tengo en cuenta el contexto bajo el cual los mismos se presentaron, estoy construyendo información. Y esa información sí es algo valioso para la empresa, porque va a demostrar un diagnóstico real de la organización, porque va a demostrar un diagnóstico real de un evento presentado en el mundo real, y por lo tanto poder yo utilizar esa información para tomar decisiones oportunas para la empresa. Entonces, la información es el producto del análisis de los datos y es un activo significativo para las organizaciones. Los sistemas de información están orientados precisamente a gestionar adecuadamente esa información que se produce dentro de las empresas. Y algo que yo siempre aterrizo en la gran cantidad, en la mayoría de asignaturas que yo imparto, es que la información constantemente se está produciendo dentro de las empresas. Y es que comúnmente en todos los contextos estamos acostumbrados a identificar que los procesos únicamente están relacionados a elementos tangibles. Es decir, estamos acostumbrados a que los insumos de los procesos son elementos tangibles como materias primas. O estamos acostumbrados a que los productos o los resultados de los procesos de gestión también son elementos tangibles como productos terminados o residuos de materias primas o productos semi terminados o parcialmente terminados. Pero no somos conscientes muchas veces que tanto insumos como resultados de los procesos también hay elementos intangibles, que es la información. Cuando yo ejecuto un proceso de gestión, sea cual sea que me dedique a elaborar zapatos y entonces tengo una línea de producción en la cual se hacen zapatos, al momento en que se inicia ese proceso, no solamente ingresan al proceso la materia prima,
y no solamente se hace uso de la maquinaria, sino que ingresa al proceso el conocimiento de cuáles son las actividades que se necesitan ejecutar para producir los zapatos, cómo se hace uso de la maquinaria, cómo se corta, cómo se cose, cómo demás, ¿sí? Hay un ingreso intangible que es esa información, ese conocimiento para desarrollar esas actividades, ¿sí? Y como resultado no solamente se consigue el producto terminado, no se consigue solamente el zapato terminado, sino que también sale de allí información, ¿sí? La cantidad de productos que se hicieron, información como la cantidad de materia prima que se utilizó y también el aprendizaje que se obtiene a partir de nuevamente desarrollar el ejercicio. Ya hay un conocimiento sobre, por ejemplo, desarrollando el zapato se presentó un inconveniente y se supo cómo dar soluciones a ese inconveniente. Es información que se produjo. Y eso siempre se genera todos los días, en todo momento se produce en absolutamente todos los procesos de gestión dentro de las empresas. Por eso las organizaciones deben orientarse y concentrarse mucho en encontrar los mecanismos que les permitan captar toda esa información que se produce dentro de las organizaciones, administrarla adecuadamente, gestionarla adecuadamente en su quehacer diario y ponerla a disposición de la empresa en los momentos o en las circunstancias en que así se requiera. Tener esa información allí disponible para cuando sea necesario desarrollar esas actividades o esa gestión. Nosotros nos encontramos en un entorno, como lo venía mencionando, en el cual constantemente encontramos organizaciones dedicadas ya puntualmente al uso de estas tecnologías de información y comunicación. Y es que hoy en día ya nos encontramos con que las funciones más grandes, la dinámica más grande organizacional en el mundo entero, está directamente relacionado con empresas que trabajan haciendo uso principal de tecnologías de información y comunicación. Hablo, por ejemplo, de la reciente fusión de Disney y Fox y la compra de Disney de Hulu, lo que significa que estamos orientando ya prácticamente los medios de comunicación a este tipo de herramientas, a aplicaciones, no al medio tradicional al que nosotros veníamos acostumbrados al uso de televisión, sino que ya estamos cerrándonos desde varios apartados a únicamente la utilización de este tipo de aplicaciones, ¿no? En un futuro se espera que en unos cuantos años, no muy lejano, pues ya prácticamente únicamente cada uno de los productores de contenido pues tenga su propia aplicación y prácticamente los canales tradicionales como nosotros los conocemos hoy en día estén en vía de desaparecer. Las grandes funciones de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, son herramientas que crecieron, se desarrollaron, captaron información y están empezando a generar este tipo de fusiones para crear principalmente grandes redes de información, y esa red de información que se crea realmente es información que es muy valiosa para las organizaciones. Esa información que nosotros estamos dejando allí por medio de esas redes sociales es información que compran las grandes corporaciones a un muy buen precio a quienes pues logran captar y tienen a disposición todos estos datos nuestros. Las TIC simplemente son eso, herramientas. Herramientas que están al servicio de las empresas, herramientas que van a permitir a las organizaciones diseñar e implementar estrategias de acercamiento hacia nosotros como consumidores y de cierta manera les va a permitir a ellos que efectivamente nosotros les estemos adquiriendo, les estemos comprando lo que ellos venden. Las tecnologías de la información y comunicaciones son una excelente herramienta para la gestión empresarial. Ayuda positivamente para el desarrollo y viabilidad de las organizaciones. Agregan valor a las actividades operacionales y de gestión empresarial en general y permite que las empresas obtengan ventajas competitivas. Esta percepción está orientada únicamente a lo que es el ejercicio de administración de las empresas. Y es que cuando nosotros hablamos de tecnologías de información y comunicación, debemos concebir que son herramientas que están enfocadas en el manejo absolutamente de todos los apartados organizacionales, tanto de la administración interna de la compañía, como de gestionar adecuadamente los productos, como de relacionarme con mis clientes, como de relacionarme con mis proveedores. Es decir, sirven para absolutamente cualquier tipo de actividad
que permita optimizar los resultados organizacionales. Por eso se menciona acá que las tecnologías de la información y comunicación están orientadas a generar ventajas competitivas para las empresas, que es una razón de ser hoy en día de todo tipo de administrador, ¿no? En un entorno tan competitivo como el que nosotros vemos a diario y que cada vez es más competitivo, pues la labor que hoy en día tienen los administradores es precisamente encontrar esa ventaja competitiva, encontrar ese pedazo del mercado en el cual pues van a poder actuar y van a encontrar buenos resultados, van a permitir que su organización genere ingresos. Las tecnologías de información y comunicación representan una herramienta importante en los negocios. El simple hecho de implementar la tecnología no garantiza que se obtengan los resultados, y esto es algo importante. Las tecnologías de información no deben ser vistas como las modas administrativas, por ejemplo, y eso es muy particular en nuestro entorno, ¿no? Eh, Se identifica, por ejemplo, que hay una gran industria que, por ejemplo, desarrolló el análisis DOFA para desarrollar estrategias e implementar acciones en su quehacer diario. Entonces todas las empresas empiezan a desarrollar su análisis DOFA. Entonces hubo una organización que desarrolló la planeación estratégica para plantear cuáles son esas diferentes estrategias a futuro que va a implementar y enfrentarse a sus competidores. Inmediatamente todas las organizaciones empezaron a desarrollar la planeación estratégica. En este caso, las tecnologías son exactamente igual. Y créanme que también es una moda administrativa. Hay muchas organizaciones que han decidido implementar tecnologías sin tener plenamente el conocimiento de las necesidades que tiene la empresa, sin tener plenamente conocimiento de las bondades que tiene la tecnología y en determinadas circunstancias sin conocer si realmente si necesitan o no esa tecnología. Y han sido muchos los casos de organizaciones que han implementado grandes herramientas, que han hecho un esfuerzo financiero bastante significativo y que simplemente pues tienen esa herramienta allí implementada, tienen esa tecnología como un elemento más del paisaje, como un elemento más que se compró, se adquirió y ahí está guardado dentro de la empresa. Bueno, está allí dentro del sistema de información organizacional, pero que de cierta manera no está articulado con el desarrollo de actividades empresariales. Es un ejercicio importante, como lo vamos a ver más adelante, que de manera consciente la empresa valide cuáles son los requerimientos que realmente tiene y que se preocupe a la hora de implementar esa tecnología porque realmente sea algo que va a beneficiar sus resultados, porque sea algo que realmente está al orden de dar respuesta a unas necesidades propias que tiene la organización y a resolver algunas problemáticas que muy bien la organización ha logrado identificar. Bien. Las tecnologías son esenciales para mejorar la productividad de las empresas. Muchas de estas TICs están orientadas a facilitar también la comunicación con los clientes, con los proveedores, lo que obviamente facilita y acelera este ejercicio de interacción. Como lo he dicho, simplemente el hecho de integrar estas tecnologías no va a permitir que inmediatamente se consigan los resultados, porque se requiere una serie de actividades. Una primera actividad que es la validación de las problemáticas actuales de la empresa, validar si efectivamente esa tecnología permite resolver esas limitantes o esas problemáticas que atraviesa la organización. A partir de validar esas limitantes, pues tratar de orientarse a que los procesos internos de gestión se acoplen y se adapten a la nueva tecnología y que de igual forma la nueva tecnología también se acople a los procedimientos que se ejecutan o que se desarrollan dentro de la empresa. Cuando nosotros aseguramos que se acoplan esos procedimientos y que se acoplan las características que tiene la tecnología, pues sencillamente podemos asegurar que efectivamente se está haciendo uso de esa herramienta. En otros casos, pues simplemente eso no se consigue. De cerca conozco casos de organizaciones que han adquirido tecnologías de información y comunicación con un alto costo, que inicialmente lo realizaron como moda administrativa, como les dije hace algún momento, y pasados los años, pues tienen un gran problema dentro de la organización. Por ejemplo, no tienen cómo gestionar la nómina de la empresa de manera oportuna, de manera rápida, y resulta que la tecnología que habían comprado
tiene un módulo que permite gestionar la nómina de la compañía, pero simplemente el desconocimiento total sobre la herramienta que están comprando y un desconocimiento total de la articulación entre la herramienta y los procesos, pues lleva a que simplemente esto pase, que se haya hecho una gran inversión financiera y que esa herramienta esté allí sin generar ningún tipo de beneficio a la organización. Además, cuando nosotros implementamos este tipo de herramientas, debemos tener en cuenta también el nivel en el cual lo vamos a desarrollar. Porque en muchas ocasiones el no uso de la herramienta tecnológica no solamente se debe a que la empresa o los trabajadores de la empresa no sepan que existe esa herramienta o que esa herramienta sirve para eso, sino también se debe al desconocimiento en el uso de la herramienta. Puede que el trabajador sepa que esa herramienta existe y sepa que allí se puede hacer, por ejemplo, ese ejercicio de liquidación de nómina, pero el no tener conocimiento sobre cómo interactuar con esa herramienta pues lleva simplemente a que no se haga uso eficiente de la misma y a que la misma no se integre dentro de los procesos cotidianos de la organización. Es sumamente importante que se ejecuten en el momento en que se eh, presentan esta implementación, pues se deben desarrollar adecuadamente los ejercicios de formación y de capacitación en torno al uso de la herramienta. Eso será un paso que lo vamos a ver un poco más adelante cuando realice la presentación de la metodología de implementación de las tecnologías de información y comunicación. Vamos a adelantarnos un poco a los niveles en los cuales se puede desarrollar la implementación de este tipo de tecnologías. Y es que según Swanson, en su investigación realizada en 1994, ya hace casi 30 años, increíble, eh, planteó el núcleo, el modelo 3 núcleos, perdón, en donde establecía que hay diferentes niveles en los cuales se puede llevar a cabo la implementación de una tecnología de información y comunicación. Cada uno de estos núcleos pues va a responder a unas necesidades particulares que tiene la empresa. Cada uno de estos núcleos, y obviamente con la implementación de la tecnología, va a presentar resultados totalmente distintos y de cierta manera puede que esos resultados sean totalmente transparentes para el cliente, pero sí puede llegar a generar un valor mucho más significativo en el producto o servicio que se le ofrece. Va a existir un primer núcleo que es el núcleo administrativo, es obviamente el más alejado de los productos o los servicios, porque únicamente están centrados en los procedimientos, en las actividades administrativas de la empresa, y la implementación de esas tecnologías que están orientadas a optimizar los procesos de administración de la organización. Encontramos un segundo nivel, que es el núcleo de sistemas de información. Son aquellas tecnologías que se implementan dentro de la empresa para gestionar adecuadamente la información que se produce, como les mencioné hace un momento, cómo adecuadamente se encuentra esta tecnología como el mecanismo para poder capturar esa información que se produce, almacenarla y ponerla a disposición de los demás departamentos o los demás apartados de la empresa. Y un núcleo central que es el núcleo técnico. Ese núcleo técnico sí tal vez en muchas ocasiones tiene una relación directa con el producto porque puede ser las áreas productivas o áreas operativas de la empresa. Esta implementación de la tecnología pues puede que de cierta manera facilite, optimice, mejore la productividad en esos procesos técnicos de la organización. Puede que tenga incidencia o no en el resultado central que percibe el cliente, pero de cierta manera puede que eso sí repercuta, por ejemplo, en tener un desarrollo mucho más óptimo, mucho más rápido de los productos, en reducir los costos de elaboración de esos productos, más allá de que no se cambie su estructura, su funcionalidad, pero sí eso puede verse reflejado en un cambio en los costos de ese bien que se le ofrece al cliente. Ahora bien, de acuerdo a estos núcleos, también Swanson planteó unos tipos de implementación que se pueden desarrollar a la hora de implementar tecnologías de información y comunicación. Hay un primer tipo, las innovaciones en proceso restringidas al núcleo funcional de las TIC. A su vez, este tipo de implementación se subdivide en dos adicionales, que son las innovaciones en los procesos administrativos basados en TIC y la innovación tecnológica en los procesos.
Esto está orientado puntualmente a innovar o a implementar tecnologías que faciliten la administración de la organización, ya sea facilitar la comunicación entre diferentes áreas de trabajo, facilitar el flujo de la información entre esas áreas de trabajo, acelerar la interacción entre un proceso y otro. Hay un tipo 2 que son las innovaciones basadas en TIC dentro del proceso de administración interna de la organización, es decir, ya una vez partiendo de esos elementos asociados al flujo de información de la compañía, vamos a centrarnos en la utilización de esas herramientas para acelerar los ejercicios de gestión de esa información y de toma de decisiones administrativas haciendo uso de esa información que se produce y que fluye alrededor de la empresa. Y hay un tipo número 3 que son las innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes y servicios. Obviamente este ya hace parte del núcleo técnico y a su vez se divide en tres tipologías interiores. Innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización e innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes. Como se los dije hace un momento, puede que esto tenga o no tenga repercusión directa en el producto o servicio que percibe el cliente, pero sí va a estar mucho más cerca y mucho más relacionado con ellos. Obviamente las innovaciones o los cambios por medio de esas tecnologías de información y comunicación en los productos que se le ofrece a los clientes va a ser algo que va a percibir inmediatamente el consumidor, o si es algo que esté asociado a los mecanismos que permiten la relación con esos clientes o con los proveedores, como es el caso del CRM, que es una herramienta, una tecnología que facilita la interacción entre el consumidor y la empresa. El CRM funciona como una herramienta que acerca a los consumidores al productor y que de cierta manera le permite al productor conocer de primera mano el nivel de satisfacción que tienen sus consumidores, conocer cuáles son los nuevos requerimientos que tienen esos clientes y a partir de tener esa información de primera mano diseñar las estrategias para poder dar solución a esos requerimientos que no están siendo atendidos. Bien. Bueno, por último, ahora sí quiero hablar sobre el proceso de implementación de estas tecnologías dentro de las organizaciones. ¿Cómo debería desarrollarse adecuadamente este ejercicio para no cometer los errores que hace un momento les comentaba de esas organizaciones que simplemente por moda administrativa implementan una tecnología de información y comunicación y no dan respuesta realmente a las necesidades de la empresa o simplemente lo implementan allí porque las demás lo han hecho sin saber realmente cuál es el motivo? Ochoa en 2015, doctor de la Universidad Nacional en Industria y Organizaciones, planteó el siguiente modelo de difusión o de implementación de herramientas tecnológicas que está basado principalmente en tres etapas: una primera etapa de iniciación, seguida de una segunda etapa de implementación, para finalmente dar paso a una etapa de uso. Cada una de estas etapas está compuesta por diferentes fases que vamos a ir abordando en esta presentación. En la primera etapa, en la etapa de iniciación, concebimos tres fases principales: una fase de agendamiento, establecimiento de la agenda, perdón, segunda fase de compatibilización y tercera fase de adopción. La primera fase de establecimiento de la agenda, la organización realiza un diagnóstico interno, realiza una búsqueda de situaciones no deseadas, de inconvenientes, de problemáticas que se estén presentando. Estamos realizando un diagnóstico real de nuestra empresa, estamos viendo el estado actual en el que nos encontramos, estamos conociéndonos actualmente, identificando nuestras fortalezas, identificando nuestras debilidades, tratando de identificar esos elementos que no queremos dentro de nuestra empresa para validar de ahí en adelante cómo podemos desarrollar acciones, cómo podemos desarrollar actividades que permitan dar respuesta a esas situaciones no deseadas. Encontramos una segunda etapa, una etapa de compatibilización. Aquí vamos a realizar un cruce entre las innovaciones o las tecnologías de información disponibles en el mercado y las problemáticas que yo he evidenciado, para tratar de validar cuál de esas problemáticas puede llegar a ser respondida a partir de la implementación de este tipo de tecnologías de información y comunicación. Si bien, obviamente, yo con el simple hecho de implementar una tecnología no voy a dar respuesta o no voy a poder solucionar absolutamente todas las problemáticas que se están presentando, sí puedo tratar de abarcar la mayor cantidad de situaciones no deseadas.
Por eso es importante que yo realice en la etapa anterior, en la fase anterior, un diagnóstico general, un diagnóstico a conciencia de todos esos problemas, de todos esos inconvenientes que se están presentando, para a partir de eso pues diseñar adecuadamente lo que quiero desarrollar más adelante. En esa etapa de compatibilización pues yo voy a tener en cuenta las diferentes ofertas que existen dentro del mercado, voy a tener que consultar cuáles son los beneficios y los atributos que tienen cada una de esas tecnologías para validar, realizando precisamente ese cruce, cuál de ellas llega a obtener más o menos beneficio para mi empresa. Luego entramos en la última fase de esta etapa, en la fase de adopción, donde en la organización se va a realizar una serie de negociaciones internas, se va a realizar una serie de interacción entre diferentes áreas de la organización para tomar la decisión por una herramienta en particular. Y es que esa decisión debe corresponder a una serie de negociaciones, porque hay algunas tecnologías que por allí, de acuerdo a sus atributos, pueden beneficiar mejor o en mayor medida a una u otra área dentro de la empresa. O puede que, por ejemplo, de acuerdo al presupuesto que tiene la organización, pues exista ese limitante de solamente permitir que se escoja o se seleccione una herramienta en particular. Entonces, pues de cierta manera, de eso se trata el ejercicio de negociación interna, de validar ese tipo de requerimientos, presupuestos, las necesidades de la organización y tomar decisión por una herramienta en particular, por una herramienta que se decida la empresa a implementar dentro de su estructura. Posteriormente entonces ingresaremos en la etapa de implementación. La etapa de implementación cuenta a su vez con dos fases internas, una fase de adaptación y una fase de aceptación. Dentro de la fase de adaptación es necesario que se desarrollen modificaciones estructurales y procedimentales de la organización para asegurar que la herramienta se acopla. Es decir, vamos a modificar nuestros procesos internos de gestión, las actividades que desarrollamos, las tareas, para asegurar que la herramienta se va a convertir en un elemento del día a día de nuestro trabajo. Evitar eso que les mencioné hace un momento, de que por allí los trabajadores identifiquen esa nueva herramienta como algo que los va a dificultar en su trabajo, o algo que los va a entorpecer su trabajo, o algo que los va a reemplazar en su trabajo. Entonces, al integrarlo como una actividad cotidiana, se vuelve parte del día a día, se vuelve parte de las actividades cotidianas que se desarrollan en esa labor, y por lo tanto va a ser inherente a las actividades que se desarrollan puntualmente en cada proceso. Entonces, por eso es necesario realizar las modificaciones procedimentales, porque de esa manera nosotros vamos a asegurar que la herramienta va a estar allí incluida dentro de las actividades que se deben desarrollar en cada proceso de gestión de la empresa. También en algunas ocasiones serán necesarias modificaciones estructurales, porque por ejemplo, si yo con la implementación de la nueva tecnología ya no voy a requerir de un departamento, de un área de trabajo, pues podré realizar una reubicación de ese personal, de ese grupo de personas, en algún otro tipo de actividades dentro de la empresa que generen valor. Es poco común, pero en algunas ocasiones es necesario que se desarrollen ese tipo de modificaciones estructurales, o que incluso se tenga que crear una nueva área de trabajo que esté obviamente enfocada únicamente, por ejemplo, en la administración y en la gestión de esa tecnología de información. También dentro de este apartado será necesario que obviamente se soliciten modificaciones a la herramienta. Y es que únicamente no solo la organización debe preocuparse y debe propender por asegurar que la herramienta se acople a la organización, sino que también pues la herramienta debe ajustarse a las necesidades y los requerimientos de la empresa. Esas modificaciones obviamente se solicitan al proveedor para que realicen los ajustes y se asegure una articulación entre la organización y la herramienta. Posteriormente entramos a la segunda fase de esta etapa, que es la fase de aceptación, y acá buscamos es incentivar al personal de trabajo a hacer uso de esa herramienta tecnológica. Más allá de los alineamientos que he mencionado con anterioridad, pues
de asegurar que sea parte de los procesos de gestión el uso de la herramienta, pues también se debe motivar a los trabajadores que la utilicen, que no la vean como algo que está allí a entorpecer el trabajo o algo que los va a reemplazar, sino que sencillamente es algo que está llamado a mejorar los resultados que se están alcanzando por parte de cada uno de ellos en sus actividades, y que es algo que también está allí para permitir que la organización pueda continuar siendo competitiva dentro del mercado, y si lo vemos en rasgos más significativos, que es algo que está permitiendo que ese individuo continúe desarrollando sus funciones dentro de la empresa. Aquí desarrollamos las actividades de capacitación e información en torno al uso de la herramienta, porque como ya también lo mencioné anteriormente, en muchas ocasiones las herramientas no son usadas simplemente porque no se tiene conocimiento de cómo utilizarlas. Entonces acá se debe realizar una capacitación extendida a todo el personal de la organización para que se entienda claramente cómo hacer uso de esa herramienta tecnológica y cómo sacarle el mayor provecho. Finalmente entramos en la última etapa. La etapa de uso a su vez tiene dos fases en su desarrollo. La primera, una fase de rutinización, que corresponde a la inclusión de la tecnología en las actividades cotidianas, es decir, que podemos validar en el desarrollo de los procesos de gestión que efectivamente no es posible desarrollar el proceso de gestión sin que no se haga uso de esa herramienta tecnológica. Es decir, incluimos por completo la herramienta tecnológica en el día a día de cada uno de los procesos organizacionales. Y finalmente la etapa de apropiación, que es la inclusión completa de la tecnología en términos de medición de productividad y eficiencia. En ese aspecto ya nosotros podremos encontrar un resultado, porque obviamente estaremos modificando nuestros procesos internos de gestión y estaremos generando un impacto significativo en la medición de productividad, de eficiencia, en los resultados organizacionales en términos generales que alcance la empresa. Bien. Este es el proceso general de implementación que deberían desarrollar las organizaciones en el momento en que deciden implementar una tecnología de información y comunicación. Y esperamos que nuestras organizaciones colombianas desarrollen muy bien este ejercicio, ya que últimamente el motivo, digamos que se ha generado un gran incentivo por parte del gobierno en que nosotros eh, como industria nos propendamos a desarrollar la utilización de este tipo de tecnologías de información y comunicación. Entonces, ese es el camino que por lo menos deseamos seguir en nuestro país y que obviamente necesitan nuestras organizaciones para poder competir a nivel mundial. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a la presentación de la temática que quería desarrollar el día de hoy. En la siguiente sesión sincrónica les voy a hablar un poco más amplio sobre este proceso de implementación de las tecnologías, validando tres ejemplos puntualmente que yo pude observar de organizaciones que están diferenciadas por su tamaño, y obviamente vamos a poder identificar cómo también se diferencian las actividades que ellos desarrollaron. Quiero darle el espacio ahora a ustedes por si tienen alguna inquietud, algún comentario. Andrés Camilo, Andrés Lozano, Brian Cruz, Carolina Sánchez, Duan Eduardo, Johan Escobar, Néstor o Ramiro. Si tienen algún comentario, alguna duda, por favor, este es el espacio para que la presenten. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, muchísimas gracias, Duan, por tu respuesta. Profe, buenas noches. Una preguntita Buenas noches, Néstor. respecto a la evaluación del 26. ¿Tiene la misma temática que la de gestión? No te entendí que la de gestión, o sea, de lo que vimos el día de hoy. La evaluación, sí, digamos, como son dos evaluaciones, eh, la actividad del 26, ¿tienen temática similar? Esta evaluación de tecnología también hace You are referente now a muted. examinar el taller que tiene la de gestión de calidad. Ah, You are bueno, now ya te unmuted. entendí, estás hablando de la otra asignatura. No, es totalmente distinto. Cada una tiene unas temáticas particulares. En la de gestión de calidad obviamente se van a evaluar los conceptos asociados a la gestión de calidad que por ahí vimos en la sesión de ese curso. En esta asignatura van a estar asociados la evaluación respecto a temáticas particularmente de esta asignatura, de lo que son las tecnologías de información
y de por allí el material de estudio que ustedes encuentran dentro del módulo. Cada una de las evaluaciones son totalmente distintas. Ok, profe, gracias. Bueno, vale. Brian, muchísimas gracias por tu respuesta. Em, You are now muted. You are now unmuted. bueno, Andrés Lozano, muchísimas gracias por tu respuesta y Johan también, muchas gracias por tu respuesta allí en el chat. Eh, a los demás también, a todos, muchísimas gracias por su participación. Ya me estaba quedando sin voz después de estar hablando casi 5 horas el día de hoy en estas últimas, desde las 3 de la tarde. Les agradezco a todos por su participación, por su conexión. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir por el correo electrónico. Yo voy a tratar de responderles en la mayor brevedad posible. Realmente no ha sido fácil esta última... Sí, cuéntame, Carolina. Escribe allí la inquietud que tengas. No ha sido fácil en estos días realmente poder responder tan rápido como anteriormente yo normalmente lo hacía, debido a la gran cantidad de estudios que en este momento yo tengo. Pero créanme que trataré de responderles a todos en la mayor brevedad posible. Trato siempre de responderles el mismo día, pero si no, más de 48 horas no va a ser el tiempo de respuesta que yo les voy a ofrecer. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre el desarrollo de las actividades o lo que vayamos a desarrollar en el curso, pues pueden enviarla por el correo electrónico y yo voy a estar allí pendiente a resolver esas inquietudes. Bien, si es el 10%, si el 10% es por falla de la herramienta, ¿cómo se comprueba? No te entendí esa pregunta. Ah, ok. Bueno, ¿cómo se comprueba que el fallo del ejercicio de la herramienta es por uso? O sea, es propiamente por falla de la herramienta. Básicamente, cuando nosotros estamos en el desarrollo de la implementación de la herramienta, hay diferentes metodologías para realizar la evaluación de los resultados que se han conseguido. Uno de esos resultados es verificar si efectivamente se está haciendo el uso de la misma. Si efectivamente esa herramienta está integrada dentro de los procesos de gestión, si efectivamente esa tecnología está abarcando el manejo de toda la información que se produce dentro de la compañía. Por ejemplo, un ejercicio sencillo para poder validar que efectivamente la herramienta está siendo usada es tratar de realizar ejercicios en paralelo entre cómo se venía desarrollando antiguamente el proceso sin el uso de la tecnología y ahora. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una línea de producción y yo antiguamente tenía un formato escrito para poder documentar la cantidad de productos que desarrollaba esa línea de producción y cuánta materia prima me sobraba y bueno, toda la información que pudiese tomarse allí. Y estoy utilizando también ahora la tecnología que me permite allí por medio del sistema de cómputo ingresar esos datos en el sistema. Pues realizo en paralelo el ejercicio de los dos, es decir, utilizo la herramienta y utilizo también el formato para documentar los resultados del proceso. Y si al finalizar el ejercicio me encuentro con que en el formato hay un dato, en el almacén hay una cantidad de producto terminado y en el sistema hay otro, pues ahí me doy cuenta sencillamente de que la herramienta posiblemente no está siendo utilizada. Entonces, ese 90% principalmente puede identificarse a partir de evidenciarse que efectivamente eh, no se estaba haciendo uso de esa herramienta dentro de la organización y dentro de los procesos de gestión, y ese 10% se puede identificar que precisamente pues al encontrar una similitud entre la utilización de la herramienta y que efectivamente la herramienta sí se estaba utilizando dentro de la organización,
pues sencillamente no se desarrollaron adecuadamente las decisiones, no se hizo uso de manera adecuada de esa información que facilitó la herramienta y sencillamente pues no se pudo llegar a obtener los resultados que inicialmente se deseaban obtener. Como yo lo he dicho, o sea, no siempre o no simplemente la implementación de la herramienta me va a permitir a mí obtener resultados. O sea, yo no voy a implementar una herramienta y la herramienta me va a decir a mí, estas son las acciones que usted debe seguir, ¿no? La herramienta me va a facilitar a mí las herramientas, me va a facilitar a mí los datos, me va a facilitar a mí la información, pero yo como administrador o como director de la empresa o los estrategas de las organizaciones son los encargados de tomar esa información y, y gestionar y construir las estrategias y tomar las decisiones. Entonces, en la mayoría de ocasiones es por un mal uso de la herramienta, pero un pequeño espacio es principalmente porque la herramienta, de cierta manera, está allí facilitando, pero no se hace un uso eficiente de esos beneficios que nos ofrece esa, esta aplicación. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carolina, y a los demás muchísimas gracias también por su participación, por su conexión. Les deseo una feliz noche a todos, un feliz resto de semana y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Bien. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Feliz noche. Vale, profe, feliz noche.